carrera de Derecho primer semestre de la Universidad La Salle, Bolivia. Curso de Introducción al Derecho, a cargo del Dr. Leonardo Nicodemo Asturizaga. Capítulo 20. Dogmática Jurídica, Ciencias de la Cultura, del libro Introducción al Derecho de Jaime Moscoso Delgado. Las formas del saber. La actitud del hombre ante el mundo frente a cuanto lo rodea es siempre activa, es constante y es un ininterrumpido hacer a lo largo de su existencia. Las maneras como lo cumple esta intensa actividad han inspirado dos imágenes hipotéticas, el Homo faber y el Homo sapiens. En el primero, la acción es externa, de inmediata percepción. El Homo faber parece empeñado en una batalla por el dominio físico de las cosas, el hacer. El Homo sapiens asume la tarea de control mental del mundo mediante su conquista imperceptible por el entendimiento, que se filtra a través de las cosas, para conocerlas desde dentro de su íntima estructura hasta aprender los principios que rigen su manera de ser. En la vida, cada hombre participa de ambas formas de actividad, que se complementan. El predominio de una u otra es resultantemente personal. En el sabio, la fase intelectual; en el hombre ordinario, el aspecto material. En la totalidad del saber forjado y en el transcurso de la historia, hasta nuestros días pueden distinguirse segmentos gradualmente dispuestos con sus caracteres propios. De acuerdo a un esquema de Francisco Romero, el saber de la humanidad está distribuido de la siguiente manera. El saber vulgar. El saber vulgar es un saber espontáneo que se va acumulando a través del tiempo inconscientemente. Es subjetivo, ya que depende de cada individuo, y también es superficial. La transmisión del saber vulgar es a través de la vida cotidiana. El conocimiento vulgar es sensitivo, superficial, subjetivo, dogmático y asistemático. Un ejemplo de saber vulgar sería el aprender a conducir. El saber científico es el resultado del método de búsqueda y conocimiento en la ordenación de una estructura orgánica. Cada uno ocupa un lugar congruente con los demás de acuerdo a su jerarquía. Características del saber científico. 1. Es conocimiento tácito, ya que se trata de los conocimientos teóricos propios de la persona. Conocimiento explícito. Son conocimientos científicos formales. ¿En qué radica la diferencia entre uno y otro saber? Sencillamente en que el conocimiento científico es metódico y sistemático. Por lo tanto, carece de ambos requisitos de saber vulgar. Saber filosófico. Estudia críticamente al conocimiento y sus fundamentos. Examina el alcance y los límites de la inteligencia humana y consiguientemente sus posibilidades para revelar el verdadero ser de las cosas. Noción de ciencia. En la concepción actual, ciencia es el conocimiento racional, metódico y sistemático de un sector del ser real o ideal. La ciencia, al investigar la materia, la naturaleza, la sociedad o el hombre, no está demasiado preocupada por la realidad total y profunda de cada objeto, pues descuenta que es polifacético y muy complejo. Deja el ser real de las cosas a la ontología. Francisco Romero define la ciencia como un conjunto de conocimientos ciertos y probables, metódicamente fundados y sistemáticamente dispuestos según los grupos naturales de objetos. En síntesis, la ciencia consta de conocimientos, métodos y sistemas. Con respecto a conocimientos, continúa el profesor Romero. No es lícito adjudicar a la ciencia la certeza, incertidumbre de todo el saber que compone. Al lado de los conocimientos ciertos, la masa de los probables es enorme. En ciencia como la geología y la biología, no solo se admiten conocimientos de cuya verdad no esté absolutamente seguro, sino que conviven hipótesis o teorías distintas para dar cuenta de los mismos hechos. En la física actual ocurre lo mismo. Estos conocimientos no son frutos del azar como el saber ingenuo de los alcances por medio de procedimientos racionales y adecuados. Cada ciencia tiene sus métodos propios, reelaborados constantemente y sobre todo después de los tropiezos, es progresivo, aunque a veces lento.
Los conocimientos logrados, con todas las exigencias y previstos metódicos, no se entreverán caóticamente, están subordinados a una totalidad sistemática y por ende han de ser explicados y comprendidos en función del todo. Cada conocimiento ocupa un lugar inequívoco dentro de la estructura de la ciencia, como las piedras de un arco de un suerte que forman un conjunto orgánico. No entendemos qué es un tejido si no tenemos en cuenta el órgano que forma parte. Y solo entendemos el órgano si tenemos en cuenta el aparato en el que pertenece. Y no solo entenderemos el aparato si tenemos en cuenta la totalidad del organismo, cuando existe esa relación de todo en parte. Tenemos un sistema. La ciencia es conocimiento sistemático. Clasificación de las ciencias. Esta clasificación de las ciencias se divide en dos grandes grupos, centrándose en las diferencias del modo de ser de los objetos que conocen. Estos dos grandes grupos son las ciencias ideales, o llamadas generalmente ciencias formales, y las ciencias reales, que generalmente son llamadas también las ciencias fácticas. Ciencias ideales o formales. Las ciencias ideales, o también llamadas generalmente las ciencias formales, son aquellas que se ocupan de entes o cosas que se hallan fuera de la experiencia y que son captados racionalmente por abstracción en una operación de carácter puramente intelectual. Estos conocimientos pueden ser aplicados a dicha realidad físico-natural. El método propio de estas ciencias ideales o formales es la deducción. Esta ciencia trabaja con formas, es decir, con objetos ideales que existen en la mente. Las ciencias ideales o formales validan sus teorías con base en preposiciones, definiciones, axiomas y reglas de inferencia. Todas ellas son analíticas, a diferencia de otras ciencias que lo hacen de una manera empírica. Este grupo de ciencias estudia los grupos ideales, las estructuras lógicas, las relaciones y entes matemáticos y por último las ciencias de la computación. Las ciencias reales. Las ciencias reales son los que conocen los objetos reales, es decir, que se dan mediante la experiencia y cuya nota más general es la temporalidad. El mundo, con sus estratos, tal como lo conocemos, es algo que advino y que tendrá un fin, aunque alguna de sus formas, dada la brevedad de la existencia, aparezcan imperecederas al hombre, como por ejemplo las especies zoológicas o la estructura de la corteza terrestre, etc. Nosotros podemos percibir estos seres mediante los sentidos, empíricamente, como por ejemplo cosas, hechos o fenómenos concretos. Y otro jaez de estos entes son los sonidos, signos, símbolos, palabras, libros, cuadros, esculturas, etc. Podemos decir que estos encarnan y que en cierto modo se materializan en mitos, costumbres, creencias, religiones, etc. Las ciencias reales se dividen en dos, que son las ciencias de la naturaleza y las ciencias de la cultura. Ciencias de la naturaleza. Estas ciencias estudian objetos y procesos que no son producidos o producto del ser humano. Estas existen con independencia del hombre. Entre ejemplos de estos tenemos la zoología, la geología, la botánica, la física, la química, mineralogía, etc. Ciencias de la cultura son aquellas que conocen y comprenden objetos y procesos creados o modificados por el hombre, como ser la economía, la historia y la política. Objeto de las ciencias del derecho. Tiene por objeto el estudio del conjunto de las normas jurídicas positivas de un Estado. Este comprende conocer a profundidad el sistema jurídico vigente y sus instituciones, y luego precisar el conocimiento de estas
determinando el alcance del deber que impone, las condiciones que lo hacen nacer y extinguirse, a quienes toca cumplirlo y a quienes corresponde exigirlo. Además, fija el espacio dentro del cual se aplica, o sea, el territorio en el que se aplicará la normativa, el tiempo que ordena la conducta humana y las consecuencias que conllevan a su incumplimiento. Es una actitud mental para analizar y conocer por separado y en profundidad el derecho positivo tal y como es. Esa es una tarea interdisciplinaria en la cual influyen la filosofía jurídica, la ética social, la política legislativa, la sociología jurídica, la historia del derecho, el derecho comparado y la propia economía política. La ciencia jurídica es dogmática en razón de que las normas que se estudian las recibe del legislador, la costumbre jurídica y la jurisprudencia. Esa ciencia también es llamada dogmática jurídica. Se dice que es reproductiva porque debe reflejar sin alteraciones en un orden claro y asequible, alcanzable a la razón. El labor del hombre del derecho está en el conocimiento de la norma jurídica. Filippo Crispinghi expresa claramente cómo hay efectivo progreso en la ciencia jurídica. La tradición doctrinal. Este es un factor utilísimo en la ciencia jurídica, pues elaboró conceptos, métodos, sistemas y principios de aceptación y uso general. La tradición doctrinal gravita sobre el propio legislador, que puede innovar en diversas medidas el contenido de las normas positivas, pero no puede improvisar la técnica, el lenguaje y los métodos de análisis y sistematización habituales, pues inclusive en los periodos de mayores cambios legislativos, estos no han sido afectados. Esta tradición doctrinal justifica por qué las obras de diversos autores de países y continentes distintos son continuamente consultados. Basta con leer cualquier libro de derecho para encontrar alusiones de profesores y expositores extranjeros que enriquecen el criterio jurídico.